Bienvenidos a la siguiente clase de biología, quienes habla Mr. Alexander Colina. Hoy continuaremos viendo los biomas del mundo, parte 2, bosques mediterráneos, caducifolios, estepas, taiga y tundra. El objetivo de la clase será explicar y describir las características de los biomas, bosques mediterráneos, bosques caducifolios, estepas, taiga y tundra. ¿Qué es el bosque mediterráneo? Se le llama así al bioma que es de tipo boscoso y de matorrales, frecuentemente en las regiones que presentan un clima mediterráneo, o sea, la mitad de la tierra. Un clima semejante al de las inmediaciones del mar europeo que tiene el mismo nombre, el mar Mediterráneo. Este es un tipo de bosque muy antiguo, por supuesto, y ha sobrevivido a eventos de formación en la región mediterránea. Por otro lado, también ha resistido mucho la intervención del ser humano. Recordemos que por estar en una región, en regiones de la tierra altamente pobladas, las actividades típicas de las poblaciones desde tiempos inmemoriales han modificado el paisaje desde todo punto de vista, y sobre todo cuando el hombre empezó a comercializar y a darse cuenta que sus rutas de ampliación pues vendrían dadas por el comercio. Esto ha modificado los paisajes grandemente. El bosque mediterráneo es altamente sensible a la desertificación. Si se destruye la capa vegetal, dado que es un tipo de bioma árido de vegetación xerófila, se adapta al medio seco y tiene poca diversidad o biodiversidad. Naturalmente, no tienen tanto, por decirlo así, un hábitat que sea lo suficientemente cómodo para muchas especies. Esto no quiere decir que no hayan especies allí. En una fotografía como la que les estoy mostrando, típica de un mar como el mar Mediterráneo, naturalmente podremos ver que hay especies podemos encontrar especies bastante diferentes aquí, pero jamás como en la selva tropical, ¿Dónde se encuentran ubicados estos bosques? Bueno, básicamente en la cuenca endorreica alrededor del mar Mediterráneo, entre el sur de Europa, el norte de África y el oeste del Oriente Medio. El chaparral californiano, ubicado en el estado de California de los Estados Unidos, típico de este paisaje de allá. El matorral chileno en la costa occidental de América del Sur y en el centro de Chile. Fimbo sudafricano, ubicado en la región del Cabo, Ciudad del Cabo, el Malí, al sudeste del sur de Australia. De hecho, esta es una foto de este último que acabamos de nombrar. Fíjense que a pesar de que predominan árboles altos, de alguna forma, el clima se ve que es bastante árido, el suelo es bastante seco. Y sin embargo estas especies predominan. Es un bioma bastante complicado, pero esta es la razón por la que no encontraremos la cantidad de especies que encontramos en las selvas tropicales. Pero de que aquí habitan especies, aves, reptiles, insectos, habitan, por supuesto, en cantidades considerables. ¿Y cuáles son las características de estos biomas? Bueno, en primer lugar es un bosque xerófito o xerófilo, como lo quiere decir, con sotobosque leñoso, aromático y espinoso. Tiene numerosas especies vegetales. Espinoso porque en todo clima árido las plantas se adaptan a vivir y generalmente desarrollan este tipo de estructura muy típica para la acumulación de agua, además. Y de otra forma también sirve de defensa ante ciertas especies, por supuesto que se las van a querer comer. Las especies vegetales están adaptadas al fuego recurrente en la sequía de los veranos, por eso poseen cortezas muy gruesas y resistentes con las que guarecerse, así como hojas cubiertas de cera para impedir la pérdida de agua durante los meses cálidos. Entonces, estas son las características más típicas que tiene este tipo de bioma. Veamos acá. Existe una diversidad animal adaptada a las condiciones climáticas, por lo que acabamos de explicar de que es un bosque xerófito básicamente. Aquí les dejo una explicación sobre lo que hay con respecto a las cadenas alimenticias. Esto lo van a leer ustedes como tarea también. ¿Existen depredadores? Sí, existen depredadores, por supuesto. Uno de los clásicos es el lince ibérico. Zorros, águilas y lobos. Son el tipo de especies que encontramos aquí, básicamente. También hay animales herbívoros como la cabra montesa. Algunos llaman la cabra de montaña. Abundan también los anfibios y muchas especies de aves como el arrendajo, el picutuerto, el herrillo y las chotocabras. Fíjense, aquí voy a mostrar la fotografía del lince ibérico del que estábamos hablando ahorita. El tipo de felino es el que básicamente encontramos allí, el que se adapta a subirse a los árboles para cazar.
Bien, en estos bosques predominan las perennifolias, como la encina en medio de una vegetación xerófita y esclerófila, adaptada a la aridez estival. También abundan lentisco, liderno, muchas lianas como la zarzaparrilla, entre otras. Hay especies que producen flores, como el pino carrasco y el pino piñonero. Esas son un poco más, un poco diferentes, de hecho son las que son entre las que están de los árboles más altos. El bosque mediterráneo predomina, en el bosque mediterráneo también predominan relieves planos, a pesar de que vemos árboles muy altos, el suelo casi siempre es plano, muy diferente al de la selva tropical, que aparte de que es húmedo, básicamente siempre es montaña, subes, bajas, pero nunca es llano. Las montañas alrededor suelen ser jóvenes, con mesetas relevantes y altamente pobladas. El término de que suelen ser jóvenes se refiere a que surgieron en periodos posteriores a los periodos más antiguos de la Tierra. El clima mediterráneo se caracteriza por tener inviernos templados, otoños cálidos, primaveras lluviosas y veranos secos. Naturalmente, al estar más hacia la línea ecuatorial de la Tierra, no tendrán marcadas las 4 estaciones, pero estas estaciones de lluvia y de sequía se marcan de otra manera. Sin embargo, por no caer los rayos totalmente perpendiculares durante todo el año, se crean climas realmente poco hostiles y obviamente los países que están en estas líneas desarrollan una gran función turística de la que viven, por supuesto. En promedio las temperaturas se mantienen por encima de 20 grados, que ya eso es bastante cálido. Un bosque caducifolio. ¿Qué es un bosque caducifolio? Vean esta fotografía que les estoy mostrando allí. El típico bosque que en algún momento todas las hojitas caen al suelo. Obviamente está en las regiones templadas, donde pueden marcarse las estaciones. Los bosques templados caducifolios o simplemente bosques caducifolios, también conocidos como astesilva o estisilva, son aquellos bosques localizados en la región templada del planeta. Están compuestos por especies vegetales que pierden sus hojas durante el otoño para así sobrevivir al invierno y retoñar durante la primavera. De allí viene su nombre, caducifolio, del latín caducus, caer, folium, hojas, en oposición a las perennifolias o de hoja perenne, que término que lo vimos en el bosque mediterráneo. Este mecanismo no es otra cosa que una adaptación biológica que le permite a los árboles mantener sus niveles de agua estables, dado que la pérdida de hojas les impide la transpiración. Esa es la razón por la que se le caen las hojas a los árboles en el otoño. Interesante, ¿verdad? Sin embargo, la caída de las hojas también tiene el efecto de proveer materia orgánica al suelo y aumentar los márgenes de fertilidad del mismo, por lo que estos bosques suelen hallarse sobre terrenos muy ricos en nutrientes, es decir, son suelos muy fértiles y crecen muchos arbustos, plantas pequeñas, que obviamente no compiten con las más altas del bosque. Sin embargo, eso también le da una belleza muy peculiar a estos bosques. ¿Y cuáles son las características del bosque caducifolio? Las más resaltantes, se hallan repartidos en distintas ubicaciones en ambos hemisferios del planeta. Obviamente, en ambos hemisferios del planeta tendremos 4 estaciones, dependiendo de la época en que estemos. El relieve en que suelen presentarse es diverso, hay llanura y hay montaña. Fíjense que en el Mediterráneo es plano, totalmente. Selva tropical es montaña, 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 baja, no hay nada plano. Aquí hay una combinación, Se halla en gran parte de Europa occidental, central y oriental. De Asia occidental, la costa este de Norteamérica y franjas del sur de Chile y sureste de Australia. Las especies típicas del bosque caducifolio suelen ser árboles de hoja ancha y plana. Es el tipo de árbol que encontramos en las regiones donde hay otoño, donde se caen las hojitas. Tales como el roble, el abedul, el haya, el álamo, el olmo y el arce. Sus copas esbeltas, es decir, muy grandes y abovedadas, como formando una gran campana o capa, suelen remontar los 30 metros de altura con facilidad, con cortezas duras, lisas y de color pardo, típico de estos bosques. También hay especies como los helechos, de hecho la estamos viendo en esta fotografía que acabamos de colocar allí. Y hay gran cantidad de arbustos porque precisamente los suelos son muy nutridos gracias al hecho de que cada año caen cantidades y cantidades de hojas allí. Y es una de las razones también por la que encontramos gran variedad de especies de tipo insectos, escarabajos y todo esto. Naturalmente son típicas estas especies, si encuentran un suelo muy fértil encontrarán qué comer, cómo reproducirse, cómo hacer
sus hábitats muy particulares, por lo que la parte de las especies es muy diferente al de la selva tropical. En cuanto a otras características relevantes, al igual que las plantas, los animales del bosque caducifolio están adaptados a un clima cambiante, ¿ok? Porque las estaciones están marcadas precisamente. Un animal que vive en estas regiones tiene que adaptarse perfectamente al frío del invierno, al calor del verano, a las transiciones de la primavera y del otoño. Por lo tanto, recurren a mecanismos especiales de defensa como la hibernación y la migración. La hibernación es el aislamiento en una madriguera a la espera de que llegue la primavera. Y la migración, el movimiento masivo hacia zonas más cálidas para volver cuando el frío haya pasado. Bien para reproducirse, básicamente, o simplemente vivir mientras pasa la temporada. Típico en la hibernación, el oso es uno de los animales que hiberna. La migración, los salmones, que los osos esperan a las orillas de los ríos para comer, migran en determinadas épocas del año hacia regiones especiales para reproducirse y de hecho morir. Las aves en el continente africano y muchas especies de mamíferos migran a través de sus vastas regiones precisamente en huida de estos cambios invernales. Los reptiles son menos comunes en este bosque durante la época del frío. En cambio, los mapaches, bovinos y caprinos y los felinos sí son más frecuentes porque allí está una cadena alimenticia bien marcada de predadores, consumidores secundarios. El zorro, una de las especies típicas de este bioma. Bien, son típicos también del clima continental húmedo, así como del clima marítimo en Europa occidental. Se registran temperaturas medias por encima de los 0 grados, lluvias abundantes y bien distribuidas a lo largo del año. Naturalmente, al estar en regiones donde se marcan las 4 estaciones, las temperaturas van a ser cambiantes dependiendo de la estación del año y podremos tener temperaturas desde muy bajas hasta muy altas. Esta es una fotografía de un bosque en las 4 estaciones, el mismo bosque en las 4 estaciones, invierno, por supuesto verano, otoño y primavera, que es cuando está más verdecito y donde deberíamos encontrar flores en los arbustos. Y la taiga, llegamos a la taiga, otro bioma. Taiga o bosque boreal, ese término hace referencia al polo norte de la Tierra, es uno de los biomas en los que reside la mayor masa forestal del planeta, compuesta casi enteramente por bosques de coníferas. Su nombre proviene del ruso que no puedo pronunciar, que significa tierra de palos pequeños, esa palabra es rusa, no sé cómo se pronuncia. Las taigas, y debe ser un sonido muy parecido a ese, taigas, se ubican en las regiones frías del norte, del hemisferio norte, por eso es un bosque boreal. Si estuvieran hacia el polo sur, se llamaría bosque austral. En las inmediaciones del círculo polar ártico, en el norte de Rusia, Siberia incluida, Europa, Canadá, Alaska, constituyendo un bioma intermedio entre la estepa y la tundra, que vamos a hablar en un ratito de ellos dos. Se trata de un bioma muy importante para la oxigenación y fijación del carbono del planeta, es decir, el enfriamiento, dado que las enormes extensiones del bosque de la taiga absorben grandísimas cantidades de dióxido de carbono, uno de los principales gases del efecto invernadero. Increíble que este bioma ayude tanto al planeta a su equilibrio. Esta es una fotografía y fíjense la belleza particular que tienen estos bosques. Aún estando en regiones tan frías como esta, podemos apreciar colores maravillosos en medio de ellos. Pinos abundantes, árboles extremadamente grandes, montañas heladas y sin embargo tenemos la vegetación. ¿Y dónde está la taiga? Pues por lo que acabamos de decir, naturalmente la encontraremos en los bosques del lago Slavomorsk en Canadá, bosques boreales uruguayos canadienses en Canadá, taiga de los montes Urales en Rusia, donde han caído grandes meteoritos, por cierto, la taiga de Siberia Oriental en Rusia, taiga y praderas de Kamchatka, en Rusia. Otra imagen, esta corresponde a una imagen de los montes Urales, uno de los más extensos del mundo, como les he dicho también, registros de caídas de meteoritos, de hecho hace menos de 10 años cayó un meteorito allí en los montes Urales, realmente es un bioma muy particular e interesante. ¿Y cuál es la tundra y dónde está ubicada? La tundra es un conjunto de ecosistemas o biomas que se caracteriza por presentar un subsuelo helado y falta de vegetación, de árboles naturales,
Aquellos que se encuentran en la tundra han sido sembrados de forma artificial por la acción del hombre. Mosca con esto. De hecho, su nombre quiere decir llanura sin árboles. ¿Qué quiere decir tundra? Llanura sin árboles. Es el bioma más frío del planeta, por lo que no es curioso que se encuentren en zonas cercanas a los polos, naturalmente. En consecuencia, es un paisaje característico y distintivo de estas zonas, dado que se haya tapado por una capa de nieve que cubre tanto el suelo como los montes que en este clima pueden existir. Ocupa alrededor de una quinta parte de la superficie terrestre, parece mentira, pero sí, y se encuentran mayormente en el hemisferio norte, abarcando la zona de Alaska, Islandia, Siberia, sur de Groenlandia, la parte norte de Rusia, Escandinavia, norte de Canadá y de la Antártida, zonas de cumbres en Chile y Argentina y varias islas subantárticas. Recuerden ustedes que la morfología del planeta Tierra hace que tengamos mayor cantidad de tierra hacia el polo norte que hacia el polo sur. Pero por eso es que este bioma abunda hacia el norte. Hacia el polo sur de la Tierra tenemos más mar que tierra. Si ustedes observan una representación de la Tierra, podrán darse cuenta que es así. El círculo polar ártico y el antártico son diferentes. Sin embargo, es bastante extenso el Antártico. No estamos diciendo que no exista o que sea pequeño. Esta es una fotografía de la tundra. Llano, es frío, pocas elevaciones, obvio poca vegetación y pocas especies. Gran competencia para sobrevivir. No hay mayores cantidades de vegetales, pero las que hay son particulares, sobreviven estos climas. Interesante bioma, ¿verdad? ¿Qué es la estepa y cuál es su ubicación? Se conoce como estepa a un bioma, zona ecológica o área biótica terrestre alejada de los mares y plana, como los llanos, cuyos suelos secos, debido a la escasa precipitación, son ricos en minerales y pobres en materia orgánica. Recuerden que la materia orgánica es una cosa y los minerales son otra cosa, pudiendo albergar formas de vida vegetal de muy poco tamaño y espesor, es decir, árboles pequeños, arbustos pequeñitos. Las estepas suelen considerarse desiertos fríos porque además no están en climas cálidos, contrario a los usuales desiertos cálidos y arenosos. Las estepas son relativamente abundantes en nuestro planeta, en latitudes tropicales, subtropicales y templadas. Esta es una fotografía de una estepa. La gente suele llamarla pradera, pero no es lo mismo estepa y pradera. Investiga para que tú veas que no son lo mismo. ¿Dónde están? Estepa euroasiática, norteamericana, subtropical, puneña, surafricana, patagónica. Son las diferentes estepas y podemos darnos cuenta que entonces están repartidas en una gran cantidad de extensión de nuestro planeta. Fíjense ustedes cómo este bioma puede estar. Y esto es típico de una estepa. Llano, pocos árboles, animalitos, suelos con muy pocos minerales, con muchos minerales y muy poca materia orgánica, por eso no hay árboles, no hay arbustos, hay pocos, la vegetación es plana, sin embargo es verde. Coexisten mucho este tipo de mamíferos, caballos, de hecho, por ejemplo, si ustedes ven aquí, a ver, vamos a ubicar, por ejemplo, estepa norteamericana, conocida como las Grandes Llanuras, se ubican desde el sur canadiense hasta el norte de México, atravesando los estados de Colorado, Kansas, Montana, Nebraska, Nuevo México, Dakota del Norte, Oklahoma, Dakota del Sur, Texas y Wyoming en los Estados Unidos. Imagínense, ya con eso sabemos que es súper extenso, ¿no? Y aquí les dejo una sorpresa, una tareita. ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son, según las instrucciones dadas en Educay, cuáles son las características de las estepas, taiga y tundra en cuanto al clima, relieve, flora y fauna? Fíjense que yo no describí nada de eso en esta presentación. Lo hice en el bosque mediterráneo y caducifolio, pero en estas no lo hice. Por favor, completa este cuadro con información concisa y responde a las siguientes preguntas. ¿Qué factores determinan la biodiversidad en un bioma, cualquiera que sea? ¿A qué se refiere la expresión biomasa de mamíferos en un bioma? ¿Cuál es el límite latitudinal inferior de los biomas tundra? Por favor, sé claro en la respuesta de esta pregunta. ¿Cuál es el límite latitudinal inferior de los biomas de la tundra? ¿A qué se refiere esto? Límite latitudinal, o sea, hasta qué parte de la Tierra, según las latitudes, líneas imaginarias paralelas al Ecuador, pueden estar llegando estos biomas. ¿Y cuáles factores climáticos determinan las características de los diferentes tipos de bioma? En resumen, los grandes biomas de la Tierra: biomas de clima frío, desierto polar y tundra, taiga; biomas de climas templados, bosque caducifolio, mediterráneo y estepa;
Biomas de climas cálidos, desiertos, sabana y selva tropical, todos los que vimos. Aquí está el resumen de los grandes biomas de la Tierra. Aprende a ubicarlos en un mapa mundi, por favor, porque una pregunta obligada en un parcial es que los ubiques en un mapa mundi con colores diferentes. Aunque no te lo haya puesto en un deber, hazlo en tu cuaderno y ubica los diferentes biomas, por favor. Que sea de provecho esta clase. Saludos y que estés muy bien.